Eh, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, la vez pasada que tuvimos la oportunidad de tener clases presenciales, bueno, nos quedamos en esto, ¿no? De las reglas que deben de haber para entrar al laboratorio. Eh, si mal no recuerdo, pues iniciamos con pues esto, ¿no? Con los conceptos básicos de uso clínico. Esta información ya se la envía a Manuel, entonces ustedes seguramente ya la tienen en sus manos y bueno, ahí estaría bien que la imprimieran o no sé, y ahí sobre eso ir tal vez haciendo algunas otras anotaciones que ustedes consideren. Y bueno, estuvimos viendo esto que la bioquímica clínica es la rama de la medicina que se ocupa del estudio de los aspectos bioquímicos de la vida humana en la salud y en la enfermedad y de la aplicación de los métodos bioquímicos de laboratorio para el diagnóstico, control de tratamiento, prevención e investigación de los procesos patológicos. También decíamos, bueno, que es fundamental para la práctica de la medicina debido a que muchas enfermedades tienen una base bioquímica que explica los fenómenos patológicos a nivel molecular y que la aplicación de los principios de esta ciencia en el análisis de líquidos y tejidos ha servido desde hace varias décadas como una ayuda valiosa para los médicos en el diagnóstico y pronóstico, así como en el seguimiento de la evolución de una enfermedad. Entonces, pues decíamos que el laboratorio clínico es un servicio médico indispensable. Y la meta fundamental es proporcionar datos confiables acerca de la composición de muestras obtenidas de pacientes, de tal forma que puedan contribuir al diagnóstico, tratamiento y su seguimiento. La obtención de datos verdaderamente confiables requiere de la rigurosa aplicación de diferentes técnicas de control de calidad, teniendo siempre presente que el mejor sistema de control es el que permite prevenir, identificar y corregir los errores. Cuando no se dedica la atención suficiente a la calidad, se pueden presentar deficiencias serias. Bien, hay algo que sí es importante aquí considerar. Fíjense ustedes que los resultados, como dice acá, los resultados de los análisis clínicos de laboratorio son responsables de entre un 65 a un 75% de las informaciones que llevan al médico a tomar una decisión. Si consideramos esta situación, bueno, pues es muy importante, ¿no? La información del laboratorio para que el médico pues tome una decisión, es decir, casi son 3/4 partes, ¿no? Y entonces, esto hace a que surja la necesidad de incorporar conceptos de calidad en todas las etapas de la ejecución del examen de laboratorio. Ahora, en términos generales, la ejecución de los exámenes de laboratorio se van a realizar en 3 fases: la preanalítica, la analítica y la postanalítica. Fíjense ustedes que están bien definidas. Sin embargo, en algunas ocasiones corresponden al médico o bien están compartidas, ¿no? Y ustedes ya lo verán. Fíjense que la fase preanalítica
en esta fase va a ir desde el orden médico hasta el inicio del procesamiento de la muestra, que es la fase analítica, que es la siguiente. Entonces, aquí inicia desde la orden hasta aquí, un poquito antes del inicio del, de la fase analítica, que en esta fase, ¿sí? Es a donde se va a identificar el analito en cuestión, en esta fase. Posteriormente, una vez de que se haya hecho el trabajo de laboratorio, pues ahora estos resultados tendrán que enviarse, ¿sí? Y ya digamos que entramos en la fase posanalítica, que van a ser pues todos los procesos que le siguen al análisis. Entonces, en términos generales, pues esto es lo que ocurre, ¿no? En todo lo que implica desde que les dan la orden el médico al paciente, porque el médico pues necesita cierta información. Ya dijimos que es entre un 65, un 75% la información que le da el laboratorio, y por lo tanto pues es muy importante. Ahora, de estas tres fases, como yo les decía, vamos a ir viendo en qué consiste las tres, pero nosotros vamos a hacer énfasis aquí, ¿sí? Aquí. Estas quizás bueno, por las características, ¿no? Enseguida vamos a ir viendo por qué en un momento dado nos vamos a enfocar aquí, y estas las vamos sí las vamos a revisar, pero no las vamos a ver tan a fondo, puesto que implican otra serie de circunstancias. Las tres etapas de procesamiento de una muestra biológica contemplan la posibilidad de errores, es decir, dijimos que era la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. ¿Y cómo están sus errores? Bueno, pues considerando un 100%, la fase preanalítica ocupa entre un 46 y un 68%. La fase analítica entre un 7 y un 13%, y la fase posanalítica está entre un 19 y un 47%. Si ustedes se dan cuenta, la, la que ocupa, digamos, a donde hay más errores es en la primera fase, es en la fase preanalítica. Esta es la que, donde hay los errores que más van a afectar a la calidad, ¿no? Y confiabilidad de los resultados. Esto que tenemos acá, pues es lo que en un momento dado contempla la fase preanalítica. Por ejemplo, la información o el tiempo de ayuno que deben de tener los pacientes, y en fin, todo esto, ¿no? Todas estas situaciones son las que en un momento dado están dentro de esta fase, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta, algunas de ellas, por ejemplo, como el tiempo de ayuno, pues si bien es cierto que es una información que se les debe de dar, en sí, y yo les comentaba que la fase analítica es lo que en un momento dado nos interesa, puesto que somos una institución química, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, pues sí es importante, es bastante importante, porque ocupa un gran porcentaje,
pero también esta situación la puede hacer otra persona, por ejemplo, la identificación incorrecta del paciente, ¿no? Ahí quien hace la toma de muestra, por ejemplo, que a veces no necesariamente es un químico. En los laboratorios a veces ocupan a otros profesionales del área, como son enfermeras, que es muy común, ¿sí? O, por ejemplo, la orientación inadecuada al paciente. Es decir, y yo les comentaba desde hace un rato que a veces en estas fases, algunas corresponden al químico, algunas otras eh, no. Por ejemplo, tú le das la información al paciente, pero el paciente puede o no considerarla. Es decir, no depende de uno, ¿verdad? Y bueno, en la fase analítica, aquí, bueno, esto es lo que en un momento dado nosotros vamos a trabajar, que yo les había comentado, que es un porcentaje menor que estas, sí lo es, pero bueno, este porcentaje también ha, ha tenido algunas características por las cuales ha resultado beneficiado. Por ejemplo, los procedimientos automatizados, ¿verdad? Yo les había comentado en las clases anteriores que, bueno, había un equipo ya automatizado para una gran cantidad de muestras, eh, y que también yo les había dicho que nosotros pues no íbamos a hacer ensayos en esos equipos, sino más bien lo íbamos a hacer manual. Pero si nosotros estuviéramos en un gran laboratorio donde hay un equipo automatizado, bueno, pues eso nos va a ayudar a que disminuyan los errores, ¿no? Y entonces, pues aquí hay una serie también de características que distinguen a a la fase analítica, ¿no? Y aquí algunos errores que se pudieran tener, por ejemplo, aquí los errores, pues, en que se pierda la muestra, o que el equipamiento esté defectuoso, o también el cambio de identificación de la muestra, o las contaminaciones entre las muestras. Es decir, eh, son cuestiones que ocurren directamente en el laboratorio. Entonces, por eso es que yo les decía que pues nos vamos a enfocar un poco acá, sin pues también ver esto que tenemos aquí, ¿no? En la fase posanalítica, que es la que les sigue en esta secuencia, bueno, pues pueden haber pérdidas de resultado o una interpretación incorrecta de los resultados, y en fin, ¿no? Ahora, esta fase posanalítica, pues tiene una característica importante que va a depender de los dos anteriores, es decir, de estos dos depende la fase, también la posanalítica. Y bueno, aquí en rojo tenemos que la calidad de los métodos analíticos que se utilicen, pues va a ser decisiva, ¿no? Que eso también ya lo habíamos comentado anteriormente. Aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algunos errores, características que definen a las fases, pero acá, aunque son repetitivos, pudieran ser repetitivos, los tenemos eh, eh, retroalimentados, ¿no? Por ejemplo, acá en la fase analítica y que no se muestran en el anterior, pues ese es la temperatura, la longitud de onda que se utilice, el tiempo de incubación, que ustedes saben que esto, como yo les había dicho, pues es lo que se hace en el laboratorio. Y bueno, acá se incluyen, aparte de las que tenemos allá, por ejemplo, el transporte hasta el laboratorio, si es que en un momento dado las muestras fueron obtenidas a domicilio, o fueron obtenidas en un hospital, y que en ese
transporte, ¿no? Del hospital hacia el laboratorio. Hace referencia también al almacenamiento de las muestras, a la toma de muestra en sí, es decir, lo que hemos estado haciendo actualmente en el laboratorio, pues corresponde a esta fase preanalítica, esto de la toma de muestras, ¿no? Eh, que ustedes, bueno, yo les he comentado acerca de lo importante que es la identificación del paciente, ¿sí? Y también en la fase posanalítica, ¿verdad? Aquí tenemos que esto más que nada sí coincide con lo que en un momento dado tenemos en la anterior. Entonces estos retroalimentan las anteriores. Ahora, esta figura, pues es una figura muy interesante. Si ustedes observan, pues tenemos acá en el exterior, tenemos las fases, ¿sí? Que, bueno, tenemos lo que en un momento dado corresponde a lo que debe de hacerse en el laboratorio, que es esto, por ejemplo, por eso le llamamos relación paciente-médico-laboratorio, ¿sí? Esto sería lo que haríamos en el laboratorio. Esto le correspondería al médico, esto al paciente y el médico nuevamente, ¿no? Entonces, eh, acá tenemos en segundo término de la parte exterior al interior, pues tenemos las fases. Habíamos dicho que acá tenemos la fase preanalítica, ¿sí? Todo esto corresponde a la fase preanalítica. Y bueno, yo les había comentado que a veces estas fases están compartidas, es decir, no son propias exactamente del laboratorio, sino más bien son compartidas con el médico. Y aquí las podemos observar, ¿no? Si se dan cuenta, esta fase preanalítica inicia, ¿sí? Con las acciones que en un momento dado corresponden al médico, pero también involucran, acá lo podemos observar, a lo que es el laboratorio, ¿verdad? Ahora, lo mismo sucede, bueno, ahora, la fase analítica, si ustedes observan, que es la siguiente, esta está pues estrechamente relacionada con el laboratorio, ¿sí? Ahora, estas fases que tenemos acá, bueno, acá lo que se hizo fue como una división, ¿no? Como una especificación un poco más eh, profunda de lo que es la fase, de tal forma que se divide en la fase posanalítica en posanalítica. Pero bueno, vamos a considerar que todo esto es la fase eh, posanalítica, ¿no? De igual manera, si ustedes observan acá, se, se mete otra que es la preanalítica, pero ya es una especificación, ¿verdad? Entonces, todo esto vamos a considerarlo como, pues, la fase preanalítica, ¿no? Y entonces acá en la fase posanalítica, otra vez, ¿qué es lo que yo les comentaba? Algunas acciones son compartidas. Podemos observar que involucran al laboratorio, está aquí, pero también involucran al médico, ¿verdad? Que está acá. Entonces acá también son compartidas y eso es lo que yo les comentaba desde el inicio, que algunas acciones pues van a corresponder a los dos, ¿verdad? Mientras que la fase analítica, que es lo que nos corresponde a, a los profesionales de la química en este caso, pues solamente le va a corresponder al laboratorio. Y lo que nosotros entonces vamos a estar eh, viendo con más detenimiento, pues es esta fase, ¿no? Acá, ¿sí? Ahora, esto que tenemos acá, pues son lo que ya habíamos visto en la, este, en las láminas anteriores, ¿verdad? Es acerca pues de las tomas de muestras, si ustedes recuerdan, entra dentro de la fase preanalítica, ¿sí? Decíamos, hablamos también del transporte,
todo esto, la preparación de muestras, y acá, y bueno, y lo que involucra todo esto, ¿no? Que habíamos comentado. Acá, pues ya es el análisis en sí, que corresponde a la fase analítica, ¿sí? Después se da el informe de resultados, ¿sí? La interpretación de resultados y la acción sobre el paciente, ¿no? Y volvemos a iniciar, ¿no? Entonces, pues pues es es un ciclo de una prueba de laboratorio. Y entonces esta gráfica es muy interesante porque nos permite en un momento dado contemplar que las fases, tanto la preanalítica como la posanalítica, involucran tanto al laboratorio como al médico. Ustedes observan al laboratorio como al médico, mientras que la fase analítica solamente va a corresponder al laboratorio. Y entonces nosotros, yo les había comentado, vamos a hacer hincapié aquí. Sin embargo, esto de la toma de muestras, que es lo que ustedes están haciendo en el laboratorio, pues es importante porque esto eh, seguramente es muy probable que lo hagan en su ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es interesante que ustedes adquieran esas habilidades para que pues tengan esa experiencia, ¿no? Y no es una situación sencilla, puesto que se necesitan muchas repeticiones, varias veces estarlo intentando con esas 5 pruebas que yo les pedí, pues seguramente no son suficientes. Es decir, que una vez que ustedes las hayan terminado, los resultados de todo esto puede ser de que de esos 5 intentos que hayan hecho, quizás la hayan o bien obtenido los 5 intentos muy bien, ¿sí? O quizás hayan tenido 4 intentos buenos, uno quizás no muy bien, otros hayan tenido 3 intentos buenos y 2 que no resultaron buenos, otros quizás 4 intentos malos y solamente uno bueno. Y bueno, vendría la otra opción que serían 5 intentos malos, que eso ya creo que ya no es posible. Sin embargo, todas esas probabilidades pueden ocurrir y no se preocupen si se dan más datos negativos que positivos. Es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de pues controlar los nervios, a veces se ponen muy tensos, muy nerviosos, y más cuando en un momento dado pues alguien te está mirando, ¿no? Como en este caso que cuando alguien va a obtener la muestra, pues nos acercamos todos, ¿no? Y todos estamos viendo y bueno, eso incrementa el nerviosismo, tanto en la persona a la que se le está tomando la muestra, porque pues, se siente observada, como al alumno que está tomando la muestra, ¿no? Entonces, quizás ya en una situación un poco más relajada, donde está solamente el paciente y el alumno, quizás sea un poco más, por lo menos elimine un poquito ese estrés de esa toma de muestra. Entonces, como yo les había dicho, pues siempre va a ser importante que ustedes pues lo ensayen lo más que puedan, ¿no? Con sus amigos, familiares. Es decir, que no, quizás a veces con la finalidad de que te salgan bien las muestras, em, ustedes elijan a personas a las que, entre paréntesis, es fácil, ¿no? Hacerlo, porque pues se notan muy bien las venas y cuestiones de ese tipo, que esto puede ser un falso positivo, porque si bien es cierto que han obtenido buenas las muestras con este tipo de personas, pero desafortunadamente a veces no son representativos de un paciente, ¿no? Eh, eso ya lo hemos comentado en el laboratorio. A veces son los pacientes reales,
pues son muy diferentes, algunos de ellos pues les nota un poco no se les notan las venas, en fin, es difícil. Y entonces por eso es que yo les había comentado, les había sugerido que leyeran un poco acerca de la cuestión anatómica del brazo y que esto quizás los iba a ayudar a- con esta toma de muestras. Cabe hacer mención que dentro del laboratorio, pues nosotros hemos estado con esto, lo que está en nuestras manos, ¿no? Todo esto, por ejemplo, las preguntas clínicas, la selección de pruebas, ¿sí? Esto que se da acá, por lo regular, la considera el médico, ¿no? Acá lo estamos viendo, estos corresponden al médico. Sin embargo, hemos observado que, o bueno, hasta ahorita hemos visto que estamos haciendo la toma de muestras, pero ya nos estamos encaminando hacia el análisis. Es decir, yo les había dicho que lo que más vamos a trabajar es precisamente esta parte que tenemos aquí, la fase analítica. Entonces, en esta toma de muestras, con algunos ya hemos estado trabajando acerca de cómo se preparan estas muestras para su correspondiente análisis, ¿verdad? Acá ya estamos metiéndonos a esta fase analítica. Desafortunadamente, pues hoy no va a poder ser posible eh, o no sé si ustedes en un momento dado, me gustaría que me dijeran, hace un rato recibí un WhatsApp donde me decían que en realidad no, las instalaciones están despejadas y bueno, no sé si en un momento dado pudiéramos ir al laboratorio. No sé, me gustaría escuchar al equipo 2, que es con el que estuvimos ayer. No sé. ¿Ir hoy? Sí, porque hoy nuestro laboratorio es hasta la 1. Entonces la clase de hoy pues termina a las 10, pues 1 hora. Y quizás podernos ver a la 1 en el laboratorio. Entonces es un planteamiento que yo les hago, ¿no? No sé la disposición que en un momento dado pudieran tener. Hola. Pues, Ajá. de mi Por parte, mí yo creo no hay que, problema, doctor, sí voy a ir, pero no sé los demás. ajá, Acuérdense que la pregunta es para el equipo 2, con los que estuvimos trabajando ayer. Sí, O sea, no es para todos, es para el equipo 2. No, pues por mí está bien. sí, igual por mí. ¿Cuántos van? ¿Cuántos son? No me acuerdo, ayer entraron no entraron todos, pero eran tal vez como 8. Eran 9, creo. Y luego los dos Bueno, compañeros. estaba Julián, me acuerdo de Julián, bueno, Vidal, Core, pues ahí estaban. Profe, ahorita solo tenemos, bueno, es que tenemos clase hasta la 1 y supongo, no sé si va a ser en línea también. Sí, es que es difícil, ¿no? Porque bueno, todo se planeó para clases en línea porque se supone que iba a estar tomado y bueno, yo entiendo, por eso es que yo les comentaba, ¿no? Qué tan factible sería esto y algunos me dicen que sí, pero también otros me dicen que no saben, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es de que Podría ser. si se dan cuenta, es que nos ha pegado, ¿no? Por alguna situación no se han podido tener estos laboratorios de los jueves y em, pues siempre como que nos van a estar afectando, ¿no? Que no sabemos el futuro, pero bueno, siempre es necesario
hacer hasta lo imposible para que pues podamos tener esas sesiones, ¿no? Pero bueno, si no se puede, pues no hay problema. Vamos a retomarlo la siguiente semana. Y mientras estas sesiones, pues podemos avanzar un poquito en la cuestión teórica para no perder tanto tiempo, ¿no? Y ya ven que, pues, seguimos avanzando con el tiempo, va a llegar el día en que se termine el semestre, cuestiones de ese tipo. Quiero comentarles que también, entonces vamos a dejarlo para la siguiente sesión. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, mucho mejor. Sí, doctor. Sí, De sí, acuerdo. creo que eh, sería imposible que si, como dice Core, si tienen clase, terminan a la 1, desplazarse allá, ¿no? O sea, es complicado, es una ciudad chiquita, pero es muy, muy complicado llegar en corto tiempo. Y entonces, para evitar esas situaciones y que después, que digamos que lleguen como 1:30, si bien nos va, o cuarto para las 2, y luego salir a las 3, pues como que no, no se aprovecha mucho el tiempo. Entonces vamos a dejarlo para la siguiente. ¿Están de acuerdo? Y bueno, ayer, no me acuerdo cómo se llama este chico, que me comentó acerca de las, de una información que yo les dije que la leyera. Se supone que hoy vamos a tener el examen. Entonces él me dice que, no sé si está acá, me está escuchando, está en la sesión. Él me decía que estaba confundido con esto de las normas y que por qué en un momento dado no sé, mejor se las daba para que pues no fuera una cuestión heterogénea, ¿no? Y entonces yo ayer se las envía a Manuel y le pedí, bueno, que se las hiciera llegar para que estuviera la información, todos tuvieran lo mismo, ¿sí? Sin embargo, yo les decía a este chico que, que me daba cuenta de algo, ¿no? Que prácticamente, pues yo creo que nadie había hecho el intento de bajarla, de bajar esa información que yo les había ya comentado que el examen iba a ser, más o menos se los dije con una antelación de más de una semana, y yo le comentaba a él que casi un día antes del examen, pues la iban a bajar, ¿no? Pero bueno, el examen, también le comenté a Manuel que les dijera a todos que iba a ser el lunes, este lunes que viene. Entonces el lunes, ya sea que, no, vamos a pensar cosas positivas, vamos a pensar que el lunes sí va a haber clases y nos vamos a estar viendo en el salón, ¿ok? Y entonces pues ya tienen la información y ahora esta información que yo les envié y que ustedes ya tienen en sus manos, pues está muy relacionada ahora con todo esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque en una de son dos tipos de información. En una les dicen cómo en un momento dado ustedes pueden establecer un laboratorio clínico. Es decir, los reglamentos que en un momento dado se pueden tener, ¿sí?, para el establecimiento. Sin embargo, no nada más es el puro establecimiento de un laboratorio. Es decir, tú puedes ofrecer un servicio, ¿no? Ustedes van a tener una cédula profesional que les va a permitir, pues, ofrecer este tipo de servicios. Sin embargo, no nada más es establecer el laboratorio, ponerlo y ya, sino más bien se necesita cierta calidad en todos estos procesos. Es decir, de las fases, la fase preanalítica, la analítica y la posanalítica. En toda esta serie de las fases, en todos estos procesos que vienen acá, ¿sí?, ustedes necesitan que tener unas ciertas medidas para que todo esto sea eficiente. Ya dijimos, se tienen muchos errores. Acá los tenemos. Aquí están.
¿sí? Aquí están. En la fase preanalítica, otra vez, los errores son de un 46 a un 68%. En la fase analítica de entre un 7 y un 13%, y la fase posanalítica de un 19 a un 47%. Entonces se necesita que hacer un trabajo muy fuerte para que estos en un momento dado pues sean reducidos, ¿no? Eso es lo que se trata. Y bueno, esto es lo que contempla principalmente esas normas que nosotros que vamos a estudiar. Yo les sugiero pues que no lo dejen para el domingo, para el lunes, ¿no? Sino más bien pues que lo traten de leer con mucha anticipación. Como yo les había comentado, acá tenemos otra vez algunas especificaciones de lo que es la fase preanalítica. Si ustedes recuerdan, en las gráficas anteriores habíamos considerado pues lo relacionado con la solicitud del examen, con la toma de muestra, con las preparaciones de la muestra, que todas estas corresponden a la fase preanalítica. Aquí están. Y ya estos puntos corresponden más específicamente en qué consisten, ¿verdad? Por ejemplo, con lo de la solicitud del examen, pues a veces el médico, ustedes saben que cuando lo hacen a mano, pues a veces no se les entiende, ¿no? Entonces desde aquí empiezan los problemas quizás ya de interpretación de quien en un momento dado lo está leyendo, ¿no? También pueden haber errores en el ingreso de datos del paciente o de exámenes solicitados al sistema, fallas en el informe a los pacientes de las condiciones preanalíticas que deben de cumplir, que es lo que yo les decía, que a veces la información que se les da no son claras, ¿sí? Por lo regular, cuando un médico les da, le informa a un paciente que necesita hacerse estudios de laboratorio, se lo da por escrito y ya este paciente pues va a un laboratorio y sin embargo, cuando llega al laboratorio, a veces las indicaciones que se les dan a los pacientes no son muy claras, ¿no? Acerca de cómo en un momento dado deben de llegar al laboratorio para que se les tomen las muestras o bien que lleven esa muestra, ¿no? Entonces aquí se tiene que ser muy claro, pero acá es también donde se tienen muchas fallas. Y acá también, que esto es lo que yo les comentaba, que ya no depende del químico en sí, por eso es que yo eso lo he hecho en repetidas ocasiones, ¿no? Que el paciente no cumple con las condiciones preanalíticas requeridas. Es decir, tú se las dices y él pues puede o no cumplirlas, ¿no? Entonces, de tal forma que a veces los resultados analíticos, por más, digamos, por más confiables que en un momento dado sean, pues a veces no se obtienen los mejores resultados por esta situación. Lo que está, hay algunos también relacionados con las tomas de muestra, que es lo que ustedes en un momento dado están haciendo ahora en el laboratorio, ¿verdad? Que es que si, digamos, una toma de muestra al paciente equivocado, que esto es frecuente, a veces las equivocaciones, yo les comentaba que siempre hay que marcar los tubos, bueno, que esto está muy relacionado con esto, ¿no? Para que en un momento dado no se confundan. Una doble punción, que estos errores, pues ya cuando están en la vida profesional, pues son
no serán tan frecuentes, pero que se dan, o sea, pueden darse. Por eso yo les comentaba, ahora en su etapa de aprendizaje sí es importante que pues tengan esa oportunidad, ¿no? De tener contacto quizás con personas a las que sea un poquito complicado, ¿no? La toma de muestras. Y yo les siempre lo he dicho, con 5 intentos, pues no van a aprenderlo, pero también les he comentado que si ustedes pueden hacerlo en alguna institución, algún laboratorio particular, donde les den esa oportunidad, pues aprovechenla y búsquenla y traten pues de que esto de la toma de muestras, pues ya no sea una cuestión con un déficit, ¿no? De pues que no se tenga un déficit en lo que corresponde a esta toma de muestras. Y bueno, acá tenemos unas más características, por ejemplo, la muestra insuficiente y cuestiones de otro tipo. Con lo que se refiere a la preparación de muestras, bueno, pues que ahora pues no hay hay fallas en lo que es la conservación de las muestras, errores en lo que es la centrifugación y cuestiones de ese tipo, ¿no? Como la demora en la preparación de la muestra, previa a su análisis, en fin, si ustedes se dan cuenta entonces, pues hay en realidad esto que parecía muy general, que parecía muy sencillo, ¿sí? Esto que tenemos acá que, pues nada más viene aquí como toma de muestras y que aparentemente pues es muy sencillo. Esta gráfica en realidad es muy general, puesto que ya vimos ahora que en lo que corresponde a la toma de muestras o su transporte, pues hay una serie, ¿no? de, este, de cuestiones relacionadas con todo esto, como esas que están acá, ¿no? Entonces, pues todo esto es importante que en un momento dado se trabaje duro y fuerte para minimizar todos esos tipos de errores. Como esto lo bajé por ahí en el internet, ¿sí? Que incluso hay laboratorios, bueno, donde solicitan personal exclusivo para, para la toma de muestras, ¿no? Y bueno, pues acá le piden que tenga conocimientos básicos de enfermería, es decir, se refieren a que en un momento dado, pues todo esto que está aquí, esto, pues sea minimizado, ¿no? Todos los errores en un momento dado sean minimizados, pero no necesariamente quiere decir también que solamente lo hagan personas con enfermería, ¿no? De estudios de enfermería. Es una cuestión también de lo que le corresponde a los químicos. Aquí podemos observarlo, es del laboratorio, las tomas de muestra, y entonces, pues es algo que ustedes también deben de hacer. Quizás con el tiempo ustedes ya no lo hagan, estén prácticamente en un laboratorio, estén acá, en esta fase analítica específicamente, y ya no tengan que hacer esto, ¿no? Que yo les había comentado que por lo regular a veces esto lo hacen personas que recién inician o que recién llegan a un laboratorio, que pudiéramos decir, y por toda la información que hasta en este momento tenemos, que si en esta fase hay una gran cantidad de errores, vean, hay una gran cantidad de errores, pues resulta hasta contraproducente que cuando ustedes llegan a un laboratorio como novatos, digamos, es decir, cuando recién inician, los pongan a hacer esto precisamente, ¿no? Porque aquí sabemos que es que se tienen muchos errores en la fase preanalítica. Entonces, si los ponen a hacer toma de muestras y muestran cierta inseguridad, pues estos errores en lugar de disminuir, pues van a incrementar. Entonces, puede resultar ser contraproducente que alguien que llegue, pues lo inicien con
con la toma de muestras. Pero también puede haber una justificación en esto. Es decir, que si no adquieres esa habilidad, tampoco vas a minimizar el error. Es decir, si en un momento dado se nota que no tienes muchas habilidades acá y te pasan a esta fase analítica, donde los errores son menores, acuérdense que acá pues la cuestión tecnológica influye bastante. También esas habilidades quedan latentes, esa deficiencia de habilidades quedan latentes, es decir, sigues con cierta inseguridad de tal forma que cuando en un momento dado te pasen a la toma de muestras por, no sé, alguna serie de circunstancias, pues los errores van a seguir continuando latentes, ¿no? Entonces es algo que no se termina. Por eso yo les decía, puede ser contraproducente, pero también puede ser justificable, ¿no? Y bueno, también yo quiero que, por favor, bajen y lean esta revisión. Esta es una revisión que encontré por ahí, que, bueno, otra vez volvemos. Yo les comentaba de las 3 fases, ¿sí? Nosotros vamos a hacer más hincapié en lo que se refiere a la fase analítica, ¿sí? Pero tampoco vamos a dejar de mirar las fases preanalítica principalmente y la posanalítica. Entonces, esta revisión está enfocada principalmente a la fase preanalítica, aquí. ¿Sí? Entonces, esta revisión se llama fase preanalítica, punto crítico en las pruebas de diagnóstico hematológico, ¿verdad? Entonces, yo quiero, está en español, yo quiero que por favor lo lean, está relativamente reciente, ¿sí? Quiero que por favor lo lean y aquí con todos esos datos que les pongo acá, son más que suficientes para que ustedes en un momento dado puedan bajarlo. Pues nos vemos entonces a las... Ah, no, todavía no se vayan. A ver, Barrios. ¿Sí está? Presente. Benítez López. Presente. Ríos García. Presente. Ríos Flores. Presente. González. Presente. Hernández Barrios. Presente. Hernández Cruz. Presente. Hernández Galindo. Presente, profe. Hernández Morales. Presente, profe. Hernández Velasco. Presente. López García. Presente. López Vidal. Presente. Luis García. Martínez García. Presente, profe. Presente. Es que no sé qué se le puchó a mi teléfono y no podía hablar. ¿Quién eres tú? Luis García. Se me hace que apenas entraste. No, sí entré desde el inicio. ¿En qué consistió la figura del círculo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues ya ves, ahí está. ¿Cómo es posible que en 5 minutos se te haya olvidado todo? O sea, no es posible. Martínez García. Presente. Buenos días. Martínez Yescas. Presente. Montes Merlín. Presente, doctor. Montes Rojas. Presente. Pérez Santiago. Presente. Sánchez Martínez. Presente. Santiago Sánchez. Presente. Velasco Santiago. Presente. Berea Sánchez. Presente. Bueno, nos vemos a la 1 entonces.
Está bien, doctor. Gracias. Hasta luego.